Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Noticiero Popular de Barricada TV. Estamos transmitiendo por el 32.1 de la televisión digital abiertas desde IMPA, la primera fábrica recuperada del país por sus trabajadores y trabajadoras. Hoy, 30 de diciembre, se cumple un año de que, una vez más, la marea verde ocupó las calles de la Argentina, porque, más específicamente en las zonas del Congreso, se estuvo votando y aprobando finalmente la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado de la Nación, con esa segunda sanción luego de lo que había sido el intento en el 2018 y una lucha de muchísimos años del movimiento feminista. La ley 27.610 fue aprobada el 30 de diciembre del 2020, hoy se cumple un año. Luego de esa aprobación, el 14 de enero fue promulgada y entró en vigencia 10 días después. Bueno, seguramente mucho para analizar, para debatir, para revisar, para hacer de balance de este año del cumplimiento de la sanción de esta ley. En el medio tenemos algunos números oficiales, algunos datos oficiales para ir empezando a desentrañar este análisis, y tiene que ver con, por ejemplo, 32.758 interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público al 30 de noviembre del 2021, esto desde la sanción de esta misma ley. Otro número también es que la línea telefónica del Ministerio de Salud de la Nación, que se encarga de asesorar también y de derivar, recibió 19.000 consultas sobre la interrupción del embarazo entre enero y noviembre, también esta estadística, cuando los 10 años previos respondió en total 17.000 llamados, obviamente la diferencia marcada por la aprobación de la ley. La información también de la cartera de salud indica que se distribuyeron en todo el país 46.283 tratamientos del misoprostol, que es el medicamento indicado por la Organización Mundial de la Salud para realizar estos abortos. Bueno, hay mucho para poder analizar, que tiene que ver con el balance, que tiene que ver con la implementación, que tiene que ver también con las trabas que ha estado sufriendo seguramente esta ley y los desafíos a futuro, lo que queda por hacer, por seguir trabajando de parte del Estado y también de las organizaciones que vienen impulsando después de muchos años esta ley. Pero para poder profundizar un poco más sobre este análisis, estamos en comunicación en este momento con Daniela Cardona. Ella es integrante de Socorristas en Red, una organización que se encarga de acompañar a las personas que deciden afrontar un aborto. Bueno, Daniela, en primero te queremos agradecer por este tiempo, te deseamos buenas noches, y después también ya queremos ir a la primera pregunta, que tiene que ver con lo que seguramente habrá surgido estos días y más específicamente hoy. ¿Cuál será el balance, el análisis que hacen hoy cumpliéndose un año de la aprobación de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina? Bueno, hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, desde Socorristas en Red, por supuesto que estamos muy contentes y contentos, por supuesto, porque al aborto lo ganamos en las calles. Es un movimiento que disputó los sentidos y que supo convencer al Estado y al sector político, ¿no?, la importancia de tener esta ley de aborto en Argentina hoy. Sí, desde a Socorristas en Red, sí decimos que es una ley hermosa, es una ley que la ganamos y la luchamos siempre colectivamente, pero sí vemos algunas cuestiones que no se están cumpliendo, algunas fallas en este año de la implementación de la ley. Así que eso es lo que estamos un poco exigiendo, como antes exigíamos que se apruebe, que sea ley, que sea legal en el país. Ahora tenemos exigencias, por ejemplo, que sea el trato digno, el buen trato cuando una persona se acerca a una institución de salud, si se entera que se puede acceder al aborto en el sistema de salud, que tengan un buen trato y que sean tratadas de buena manera, ¿no? Sí. No, te iba a preguntar que por unos números que han publicado justamente estos días, desde Socorristas en Red, que hablaba de que asistieron a 9.900 personas entre enero y noviembre de este año, y que de este número se veía que 7.500 personas decidieron que las acompañen en la autogestión del aborto, mientras que 2.300 decidieron que las acompañen en la solicitud en el sistema de salud. Quería preguntarte qué análisis hacían de estos números que habían publicado en estos días, si no me equivoco, en el día de ayer. Sí, exacto. En el día de ayer publicamos que entre el 20 de enero y el 30 de octubre de este año acompañamos a 9.900 personas, como vos decías, y 7.523 decidieron que las acompañemos en la autogestión de un aborto, ¿no? En primer lugar, lo que notamos es que hay un desigual acceso al aborto en todos los territorios, ¿no? Porque hace poco salió unos datos que de 5.500 centros de salud,
que reciben y que distribuyen el botiquín vinculado a la salud sexual y los métodos anticonceptivos, solo 1.247 garantizaban el acceso a la interrupción voluntaria y a la interrupción legal del embarazo. Esto obviamente nos demuestra que hay muchas personas que no acceden al sistema de salud porque no tienen la información. Hay, por ejemplo, territorios, yo soy de Tres Arroyos, es al sur de la provincia de Buenos Aires, hay localidades pequeñas en donde los abortos no se garantizan en esas localidades y tienen que viajar, ¿no? Lo que implica todo esto de tener que viajar, buscarse el día, porque los consultorios en los hospitales, sobre todo en los lugares más chicos, atienden una sola vez por semana, ¿no? Entonces implica viajar, implica organizarse laboralmente, implica una organización también familiar, si hay hijos o personas a cargo. Todo esto como que trata siempre de estigmatizar y de seguir estigmatizando al aborto, ¿no? Incluso cuando queremos acceder al sistema de salud. Por eso también notamos que hay personas que deciden la autogestión por esto, porque no pueden trasladarse a veces 200 kilómetros donde quizás en algunos lugares no hay ni transporte público, ¿no? Para poder trasladarse. Así que eso es como una traba que termina siendo hasta no gratuito, porque el traslado hay que gestionarlo una misma o un mismo. Y aparte también notamos muchísimo la falta de información sobre el acceso al aborto, porque decimos que las paredes de los hospitales no hablan sobre aborto, no cuentan con información accesible, con información sencilla y comprensible, también en distintas lenguas y en distintos soportes para facilitar la solicitud y la concreción del aborto, ¿no? Como tampoco hay campañas masivas por parte del Estado y del Estado Nacional y de las provincias sobre la difusión de este derecho que tenemos hoy en día, que ya lo tenemos hace un año, ¿no? Así que bueno, eso era un poco lo que veníamos viendo durante este año. ¿Y cuántas trabas se encuentran con el sistema judicial, ¿no? Un poder importante que también ha demostrado casos donde ha habido médicas, por ejemplo, presas, donde sigue habiendo casos y donde sigue habiendo todavía presas mujeres o personas gestantes que decidieron abortar. Exacto, nosotras también y nosotros en la red exigimos lo de Miranda, que es la médica en el norte del país, porque bueno, sigue habiendo esto que te decía antes, muchísima estigmatización, y como hay estigmatización en el sistema de salud, también lo hay en lo judicial, y siempre se van poniendo trabas, a veces los malos tratos en los sistemas de salud también involucran esto de, por ejemplo, los abortos de segundo trimestre de gestación, que te dicen, bueno, te voy a denunciar porque estás de más de 15 semanas y no puedes abortar, sabiendo que la interrupción legal del embarazo en la Argentina es legal desde 1921, pero bueno, aún siguen habiendo todas estas cuestiones y estas trabas donde se criminaliza a las personas que buscan abortar, sobre todo en los segundos trimestres de gestación, y también a las médicas o médicos que garantizan el derecho. Entonces es muy preocupante la situación y por eso venimos como evaluando todas estas cuestiones y denunciando estas faltas y exigiendo que se mejoren y que se revean. Porque a veces el acceso al aborto, si bien tenemos una ley que es divina, que a mí particularmente me gusta mucho tenerla porque la hemos luchado un montón también, pero falta ir a que esto se cumpla y a supervisar las obras sociales y sobre todo la exigencia que me gustaría destacar acá es que tenemos de Socorristas en Red, es el registro y la utilización de la mifepristona, que es la medicación que en otros países se utiliza también para abortar, en los países donde es legal, que acá aún no está registrada, que sirve para que los abortos sean mucho más amables, menos dolorosos, más rápidos, que se hace con la combinación con el misoprostol, que aún en Argentina no avanza. Ya tenemos un año de la ley y la mifepristona no avanza en Argentina. Cuando veíamos los datos en el resto del país, y un poco lo mencionabas como una de las problemáticas en la desigualdad que hay sobre el acceso a la información y sobre la efectividad, digamos, de los abortos realizados de forma segura, ¿por qué hay tanta diferencia entre la ciudad de Buenos Aires y otras provincias como Formosa, como Chaco u otras del país? Bueno, porque en el litoral, sobre todo, hay muy pocos centros de salud que cumplen con la interrupción voluntaria del embarazo y sobre todo con la interrupción legal del embarazo. Es muy complicado. Actualmente desde Socorristas en Red tenemos una campaña en todo el país, pero especialmente en el litoral, diciendo que el derecho al aborto es ley y en el litoral también, que deben cumplirlo, ¿no? Se ve mucho también lo que es la información falsa por parte de los profesionales de la salud para desalentar la decisión del aborto, ¿no? Justamente vos me preguntabas de las provincias y, por ejemplo,
el caso de la situación de una joven de 17 años en la provincia de Chaco, que fue a solicitar una interrupción legal del embarazo al hospital, y durante la atención los profesionales de la salud le dijeron que diera en adopción, le argumentaron sobre los riesgos de un aborto en ese segundo trimestre de gestación, no le informaron absolutamente nada sobre los riesgos de continuidad del embarazo, ¿no? Y además le dieron parte a sus familiares sobre la solicitud del aborto, ¿no? Entonces, a mí me parece que sobre todo hay que insistir en que el riesgo es la continuidad del embarazo en las adolescentes, es la maternidad forzada, ¿no? Entonces se ve mucho esto, que hay profesionales en otras provincias, que en Buenos Aires también, pero digo, sobre todo se nota en el litoral, que dan información falsa, que intentan desalentar los abortos, y por eso también me da la impresión la diferencia entre las cifras. Contanos, para quienes no conocen, cuál es el trabajo, o porque lo describimos, pero muy por encima, más detalladamente, cuál es el trabajo que hace Socorristas en Red y cómo se pueden también acercar, cómo pueden consultar y cómo pueden buscar información con ustedes. Bueno, nosotros y nosotres, porque también hay varones trans en Socorristas en Red, somos 60 colectivas a lo largo de todo el país, es federal. Nosotros y nosotres construimos pedagogías y decimos que acá estuvimos siempre, acá estamos y acá estaremos, porque acompañamos decisiones y porque desarrollamos políticas de cuidado para acompañar las decisiones de abortos. Siempre entendiendo que les y los protagonistas de los abortos indiscutibles son quienes abortan. Son esas decisiones quienes nos mueven y nos impulsan a seguir acompañando, que es ese deseo de escucharles que nos posibilita a seguir acompañando, y que nuestras decisiones no se agotan con una ley, ¿no? Como que abarcamos un montón de cuestiones y acompañamos y estamos de manera cuidada, de manera amorosa, y por eso seguimos exigiendo que cuando abortamos elegimos cómo vivir nuestras vidas, y por eso queremos un aborto libre, un aborto cuidado y un aborto feminista. Y nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.socorristasenred.org, y ahí está todo el listado de los números de teléfonos y las redes sociales en todas las provincias de este país y localidades. Bueno, muchas gracias, Daniela, por tu tiempo. Allí pasaba Daniela Cardona, integrante de Socorristas en Red. Hoy, 30 de diciembre, se cumplió un año de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Argentina. Hicimos un balance con ella sobre este año recorrido y los desafíos a futuro. Nosotros y nosotras nos vamos a un corte, lo seguimos con más Noticiero Popular. Leer abre puertas. Desde una simple página podés viajar a lugares insospechados, llegar al espacio y más allá, o reinar desde lo más alto, descifrar un misterio, encontrar el amor por primera vez, o descubrirte en un viaje de reflexión y conocimiento. Estos universos te están esperando. Leer abre puertas. El libro lo hace posible. Consejo Publicitario Argentino.
¿Cómo trabajamos en la Defensoría del Público? Somos un organismo federal creado para promover, difundir y defender los derechos que tenés como audiencia de la radio y la televisión. Nuestra función es recibir, canalizar y registrar tus consultas y reclamos. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Si la denuncia es sobre una vulneración de derechos, la analiza un equipo interdisciplinario y si es necesario examinar una pieza audiovisual determinada, se ubica el material y se lo deriva al área de investigación y monitoreo. Y en el área de protección de derechos, un equipo de abogadas y abogados realiza un dictamen jurídico para verificar las presuntas vulneraciones a la normativa de derechos humanos y a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como la Defensoría del Público no tiene capacidad sancionatoria, todo lo hacemos siempre a partir del diálogo. En este momento es cuando nos ponemos en contacto con vos y al mismo tiempo con el medio sobre el cual recayó el reclamo para comunicarles el análisis que se hizo y así llegar a una medida reparatoria. Buscamos garantizar que se respete tu derecho humano a la comunicación. Además, a pedido de universidades, medios audiovisuales, productoras o grupos de periodistas, brindamos capacitación sobre el tratamiento responsable de la información sobre la pandemia y la campaña de vacunación, sobre géneros, trata de personas, sobre las noticias de suicidios o de consumos problemáticos en medios audiovisuales. También en accesibilidad y en niñez y adolescencia. Acompañamos el desarrollo de nuevos medios comunitarios, indígenas y campesinos. Ahora que ya sabes cómo trabaja la Defensoría, podés comunicarte al 0800-999-3333 de 10 a 17 o entrar a www.defensadelpublico.gov.ar y escribirnos. Defensoría del Público, en defensa de las audiencias. Una Gestapo para terminar con los gremios. Eso dijo Marcelo Villegas, exministro de María Eugenia Vidal, de Trabajo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, en un video que se hizo muy conocido en los últimos días, donde explicitó la complicidad de jueces y fiscales en el armado de causas, esta vez sobre el sindicalismo. Junto a Villegas también estaban 5 empresarios, el intendente de La Plata, Julio Garro, el subsecretario de Justicia Provincial, Adrián Grassi, y el senador Juan Pablo Alian. Sobre este tema hablamos con Ricardo Rajendorfer, el periodista, quien analizó la forma en que se operó durante el gobierno anterior, en el gobierno de Mauricio Macri, y específicamente a partir de este caso de la gestión de María Eugenia Vidal, y de qué forma también continúa en la actualidad. Digamos, es una muestra palmaria más entre muchas otras que han venido apareciendo en los últimos tiempos acerca de el funcionamiento de lo que podría denominarse la lawfare en Argentina, ¿no? Y este caso en particular demuestra que esa práctica, el ejercicio de la lawfare, que no es otra cosa que la triple alianza entre cierto sector del Poder Judicial, los servicios de inteligencia y los medios hegemónicos, aunque, digamos, en ese caso no intervinieron por la naturaleza de la prueba, que es una reunión secreta, fue una práctica constante en Argentina durante el régimen macrista, y la reciente sentencia de reciente fallo de la Cámara Federal de procesar a Gustavo Rivas por la causa de del llamado grupo Super Mario Bros. Esa práctica sigue vigente, porque la guerra judicial, o sea, la lawfare, no solamente sirve del poder para perseguir a exfuncionarios del gobierno anterior, a opositores políticos y empresarios rivales, sino también sirve
desde el llano para lograr impunidad frente a delitos que se han cometido. Sigue operando, entre otras razones, porque algunos de sus mecanismos, algunos de sus actores siguen intactos, porque pertenecen al poder real, ¿no? Y el poder real no tiene plazos de caducidad. Por otra parte, digamos, las causas que se introdujeron en Lomas de Zamora, me refiero concretamente a la de grupo Super Mario Bros. Y también, digamos, a la que tiene que ver con el espionaje a los familiares de los submarinistas del Ara San Juan, como así también la que tiene que ver con Marcelo D'Alessio y el fiscal Carlos Stornelli. La AFI o los datos aportados por la AFI no son ajenos a esas causas judiciales, ¿no? Pero, digamos, uno de los obstáculos más grandes que tiene este tipo de investigaciones y este tipo de causas judiciales, o sea, las que se introdujeron en Dolores y en Loma de Zamora fundamentalmente, es la monarquía de Comodoro Pi, que por ahora es inamovible. Desde luego que el argumento de que los espías que dependían de Arribas, de Gustavo Arribas, que eran unos cuentapropistas que actuaban a sus espaldas, ese es el fallo de Lorenz y Bertuzzi de la Cámara Federal, no se sostienen ni con muletas.